Argentina y el voto mediocre. En toda sociedad tenemos héroes y santos, también delincuentes de los peores, pero hay sobre todo un amplio conjunto de ciudadanos que son medianamente buenos, con un gris un poco más claro o un poco más oscuro. Esta amplia franja de la población es la que en líneas generales marca el futuro de un país, de una provincia, de una ciudad. El argentino típico, digamos, no es ni el más honorable ni el más ladrón. Cuando decimos que en Suiza no hay, sea real o no, no hay ni un papelito tirado en la calle, estamos señalando que el sentimiento moral medio de esa población, al menos en los estándares de limpieza, son más elevados que los que tenemos nosotros. En este sentido decimos, la clave de todo pasa por la educación. En la medida de que la educación eleva progresivamente la moral media o el estándar medio, moral entendida como conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo mejor y de lo peor, de lo perdonable y de lo inadmisible. Cuando la mayoría de los ciudadanos vota con indiferencia a candidatos que claramente han tenido manejos poco claros del dinero público, es porque esa mayoría mira eso con cierta indiferencia, en la creencia de que tampoco es tan malo. La frase mientras haga cosas para la gente es un gran síntoma de una moral media que se ha relajado de modo sustancial. En el pasado la moral media de los argentinos también mostró serias falencias. El indiferente no te metas generó muchos muertos con esa indiferencia. Hoy agradecemos a Dios que hombres como Belgrano, San Martín y sus sacrificados seguidores decidieron meterse y tenemos un país libre que nos pertenece. En 1989, por ejemplo, al asumir, Menem hizo todo lo contrario de lo que había prometido. Vendió, privatizó medio país, manoseó la Corte Suprema, nos puso en tensión institucional para lograr su reelección en 1993 y 95, introdujo un modelo de exhibición del lujo escandaloso y nada republicano, por cierto, y fue reelecto con el 50% de los votos. Sin embargo, en 1995, nuestra moral media dijo, medianamente hizo bien las cosas. Los gobernantes mediocres hacen un país mediocre. Ese es el problema. Pero antes tenemos la mayor culpa en esa moral media tan floja que genera el voto mediocre. Tu voto de hoy define el país de mañana. Así que, ¿qué clase de Argentina queremos para el futuro? ¿Y qué es el voto mediocre? La democracia es la forma que hemos elegido para dirigir el timón de este famoso barco, que se llama Argentina. La célula básica de la democracia es el voto. Cada una, cada una de esas decisiones individuales, como pequeñas gotas, forman un gran río que desemboca en el océano de las decisiones colectivas. Si esa célula individual se enferma, si esa pequeña gota se contamina, el cuerpo entero se complica. O digamos mejor, tenemos más de 40 millones de habitantes, de los cuales unos 30 millones están habilitados para votar. El voto óptimo debe ser un voto racional, pensado, ponderado, analizado cuidadosamente. Algunas cuestiones convierten el voto óptimo en un voto mediocre. Poca incidencia de cada voto. Una realidad es que la incidencia de cada voto para una elección presidencial es de aproximadamente 1 sobre 30 millones. A su vez, es importante el tiempo y el esfuerzo requeridos para lograr un nivel aceptable de información previa que permita un voto bien pensado. Sin embargo, si todos restamos importancia a nuestra decisión individual,
o nos tomamos el tema en broma, el resultado final será mediocre o peor aún, catastrófico. Una regla antigua ilumina este tema. La regla dice que debemos actuar como quisiéramos que todos los demás ciudadanos actuaran. Así que el esfuerzo para llegar a un voto meditado es un gran acto de amor por nuestra Argentina y por nuestros compatriotas. En segundo lugar, el voto leal o voto cautivo o voto predefinido. Ante la dificultad y el esfuerzo necesarios para en cada caso llegar a un voto pensado cuidadosamente, los partidos políticos tienen la función de ser atajos informativos. Esto es, significa que nos ahorran tiempo, nos ahorran esfuerzo. De algún modo, en líneas generales, puedo saber que el Partido Socialista es partidario de un Estado presente, benefactor, solidario, que interviene en la economía, que procura la igualdad de oportunidades para todos, o que el Partido Liberal subraya de modo importante que se debe respetar la individualidad de cada ciudadano y promueve un premio proporcional al esfuerzo y dedicación puestos por cada uno. En Argentina, por ejemplo, la Unión Cívica Radical ha promovido la inclusión en el voto de todos en 1916 y el respeto a los derechos individuales indicados en nuestra Carta Magna en 1983. A su vez, también en Argentina, el Partido Justicialista o Partido Peronista ha promovido la participación del Estado en la economía, la industrialización nacional, los derechos sociales de los trabajadores, al menos el peronismo histórico de 1946 a 1955. Pero hoy en Argentina, estos atajos informativos no están funcionando como antes. Los partidos políticos aparecen claramente vaciados de contenido ideológico. El saldo de Carlos Menem con su giro hacia el liberalismo, las privatizaciones o el acercamiento de la Unión Cívica Radical a sectores conservadores, que eran sus adversarios originarios, generaron este estupor del votante. La frase "yo voto a la persona" es claramente un recurso defensivo del votante frente a esta nueva realidad. Los partidos políticos en Argentina ya no cumplen su función de ser atajos informativos para el votante. Pero el problema es aún mayor. En Grecia antigua, los sofistas se hicieron famosos, aunque eran también muy criticados por eso, por su enorme capacidad argumentativa, que les permitía dar razones contundentes en un sentido y luego cambiar 180 grados su postura y dar fuertes argumentos en contra de su posición anterior. En 1945, Perón presenta la necesidad de construir algo nuevo. Su discurso procuraba que muchos radicales, especialmente radicales irigoyenistas, muchos conservadores, sobre todo nacionalistas, dejaran de votar a sus partidos históricos y lo votaran a él y a su nuevo partido laborista. La estrategia de Perón lo llevó a obtener más del 50% de los votos en 1946. Notablemente fue su peor elección como candidato a presidente de la nación, ya que en 1952 y en 1973 Perón superó el 62% de los votos. Digno de análisis fue el cambio lógico desde lo táctico de su discurso posterior. Una vez logrado el apoyo del 50% del electorado, Perón procede a fidelizarlo. Estableció como fecha fundante de su partido político el 17 de octubre, señalado como Día de la Lealtad del pueblo con su líder. A partir de ese momento, la lealtad pasó a convertirse en la virtud por antonomasia del peronismo. De hecho, Héctor Cámpora fue el candidato presidencial señalado por Perón en 1973 en virtud de su lealtad. Las dos palabras peronistas, lealtad y traición,
que es su antónimo en esta jerga partidaria. Traición significa en muchos casos, en el peronismo, tener pensamiento propio, plantear discrepancias parciales, señalar algunos aciertos de otros grupos políticos. Incluso más, en el vocabulario peronista las palabras lealtad y traición tienen mucho que ver con una visión de la política que divide la patria en amigos y enemigos, leales y traidores, patriotas y cipayos. Los sofistas griegos hubiesen aplaudido esta forma de razonar inversa luego de 1946. Así, el peronismo desde el llano pedía y pedía abandonar viejas estructuras para construir algo nuevo. Pero, una vez obtenido el 50% de los votos, Perón pide lealtad perpetua al partido y a las órdenes que emanen de la jerarquía partidaria. El proceso de fidelización de ese 50% del electorado incluyó la exaltación tipo leitmotiv de la virtud de la lealtad en cada nuevo acto partidario del 17 de octubre. Es notable la distorsión hasta en la forma de hablar. Para muchos argentinos de 1973, el sueño no era la construcción de una Argentina mejor, el sueño era que Juan Perón fuese de nuevo presidente. Las estrategias de fidelización son razonables, son válidas en lo comercial, pero en materia electoral, en materia política, convierten el voto en un voto mediocre. Significa decir al votante: escucha, ya nos elegiste una vez, gracias, de ahora en adelante nosotros vamos a pensar por vos y todo el resto de tu vida tenés que ser leal y fiel, y además cautivo a ese voto originario, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Cuando muchos argentinos caen en esta trampa, el problema es que el resultado, el voto promedio, es mediocre. No es un voto razonado ni un voto pensado. Ya el partido político no es un atajo informativo. La élite partidaria reemplazó el cerebro individual independiente de millones de argentinos. Pedir lealtad partidaria equivale a decirle al votante: hoy me votaste, te pido que todo el resto de tu vida hagas lo tuyo, porque en lo político este partido va a decidir por vos lo mejor para el país. Solo te avisaremos el día de las elecciones y vas y pones el voto a nuestro partido. Los temas políticos son demasiado complejos para vos. Deja que nosotros decidamos y todo va a estar bien. La forma de razonar de los que piden lealtad o fidelización de votos se parece mucho a los autoritarismos argentinos que decían: eliminamos el voto porque vos no sabés votar, te manipulan porque sos como un niño. Quédate tranquilo, nosotros sí sabremos decidir lo mejor para Argentina. Una república verdadera, con voto óptimo, se construye con la decisión de todos los votantes de actuar como adultos, como si el destino entero de nuestra patria dependiera de nuestro voto, informándonos honestamente lo mejor que podamos. Mi nombre es Rodolfo Lemos Angulo y si te gustó este video, te pido suscribirte, activar la campanita, comentar, porque defender la democracia republicana vale la pena.